Recuerden que la semana pasada habíamos visto geometría del espacio, habíamos visto algunas cosas, pero por ahí nos faltó agregar algunas cosas nuevas que lo pasamos rápido, creo, ¿no? Estas nociones básicas sí las vimos. A ver, déjame ver. También determinación de un plano también. Recuerda que un plano puede ser determinado por 3 puntos o puede ser determinado por una recta y un punto, ¿no? Eso habíamos visto, ¿no? O por dos rectas secantes. Mm, la cantidad máxima de planos también hemos visto. Posiciones relativas, recuerda, pueden ser planos secantes, ya puede ser planos secantes. También puede ser que los planos, puede ser que los varios planos, dos o más planos concurran en un solo punto o concurran en una recta L. Recuerda eso, ¿no? Planos paralelos son planos que no tienen punto de intersección, ¿no? No se van a cortar. Eh, recuerda que una recta puede estar contenida en un plano. Ya recuerda que una recta puede tener solo un punto de intersección con el plano, o puede ser que una recta no tenga ni un punto de intersección con el plano, en el cual le vamos a llamar pues recta paralela al plano. ¿Listo? Recuerda algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recuerda que dos rectas secantes o dos rectas paralelas van a ser coplanares. Van a ser coplanares, ¿ya? Y recuerda que también puede haber dos rectas que no sean coplanares, ¿no? Esas dos rectas que no son coplanares se le llaman rectas alabeadas. Se le llaman rectas alabeadas. Eh, a ver, para poder calcular la medida del ángulo entre dos rectas alabeadas, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Te das cuenta que esta recta F1 y esta recta F2 son dos rectas alabeadas. Pero yo quiero saber cuál es el ángulo que forman esas rectas alabeadas. Si yo quiero saber cuál es el ángulo que forman esas dos rectas alabeadas, simplemente yo trazo una, por ejemplo, ¿no? Voy a trazar una recta que pase o que corte a F2, pero que sea paralela a F1. Esta recta Q o este segmento Q es un segmento paralelo a la recta. O sea, para poder hallar el ángulo que forman estas dos rectas, trazo un segmento paralelo a F1, de tal manera que corte a F2. Y este ángulo de acá, este ángulo teta, viene a ser el ángulo, ¿ya? El ángulo formado por esas dos rectas alabeadas. Otro es lo siguiente, ¿no? Por un punto del espacio trazamos paralelas a ambas rectas alabeadas. Eso es lo otro que puedes hacer, ¿no? Trazar pues, por un punto dos rectas que sean paralelas a las otras dos rectas, ¿no? Para poder encontrar, ¿ya? Recuerda esto, ¿no? Cuando la medida del ángulo entre dos rectas alabeadas es 90 grados, dichas rectas se llaman ortogonales. Dichas rectas se llaman ortogonales. Mira, por ejemplo, acá, ¿no? De gráfico se tiene un cubo. Indique si DB, a ver dónde está DB, DB, o sea, esta diagonal de acá, y eje este de acá, son ortogonales, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Profe, si me están diciendo que pruebe si son ortogonales, me está diciendo ver si sus ángulos que forman es 90 grados, ¿no? Ahora, mira, tenemos acá el cubo más grande y tenemos acá la diagonal BD que tiene que intersectarse, buscarle la manera de intersectar con eje, ¿no? Porque date cuenta que estas dos rectas no son paralelas, pues. Porque pertenecen a qué? Pertenecen a diferentes planos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trazar una paralela a él. Y esa paralela a él tiene que cortar o tiene que intersectarse con BD. ¿Y dónde encuentro una paralela a eje? Aquí. AC viene a ser una paralela. Esta es una paralela. Ahí está. Pero de manera que se corten. Pero te das cuenta que AC y BD son las diagonales del cuadrado y van a formar entonces ¿cuánto? 90 grados. Por lo tanto, van a ser ¿qué? Van a ser rectas ortogonales. Van a ser rectas ortogonales. Sigamos. Recta perpendicular a un plano. Creo que esto lo tocamos, ¿no? La recta perpendicular al plano es que tú tomes un punto del plano y traces una recta que sea perpendicular. Por lo general, para poder encontrar eso, es que tú traces dos rectas encantes contenidas en el plano y la recta perpendicular lo haces pasar por el punto de intersección de las dos rectas secantes, ¿no? De tal manera que forme 90, ¿no? Eso te va a garantizar que esta recta F es perpendicular al plano, ¿ya? Teorema, si una recta es perpendicular a dos rectas secantes contenidas en un plano, entonces dicha recta es ya lo que te había mencionado, ¿no? Lo que te había mencionado. Ya, lo que te había mencionado. Sigamos.
A ver, por ejemplo, dice, ¿no? Si una recta B y un plano P son perpendiculares a una recta CD, entonces la recta B y el plano P son paralelas entre sí. A ver un ratito, ¿quién está? Ya. Creo que lo habíamos visto, ¿no? Mira, una recta B y un plano P son perpendiculares a una recta CD. Entonces, la recta B y el plano P son paralelas entre sí. ¿Qué vas a decir? Por ejemplo, ¿no? Si lo graficas de esta manera, ¿no? Tienes la recta B, que es perpendicular, por ejemplo, a la recta CD, ¿no? Son rectas perpendicular acá. Y tienes que esta recta es perpendicular también al plano, ¿no? Al plano P. Entonces se cumple que el plano P y la recta AB son paralelas, sí, ¿no? Se va a cumplir que van a ser paralelas. O sea, sí hay un ejemplo donde cumple. Pero no cumplen todos, pues. Porque si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Esta es la recta C, ¿no? La recta CD. Y yo tengo, por ejemplo, que la recta B está contenida en el plano. Profe, pero acá no me dice que está contenida, sí. Pero tampoco te dice que no esté contenida, ¿no? Entonces, si la recta B está contenida en el plano, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser rectas paralelas entre sí? No, ¿sí o no? ¿No? Por lo tanto, la primera, ¿qué va a ser? La primera va a ser falsa. La intersección de cuatro planos no paralelos entre sí siempre es un punto. No siempre, o sea, puede que sí, sí, puede pasar sí. Pero recuerda, mira este ejemplo, ¿no? Tengo cuatro planos que se intersectan en una recta. O sea, entonces no puedo afirmar que siempre va a ser en un punto. Por lo tanto, la 2 va a ser falso. 3. Si en todo plano P, determinado por dos rectas paralelas disjuntas, se cumple que dichas rectas son paralelas a un segundo plano P1, entonces P es paralelo a P1. Mira, por ejemplo, ¿no? Te dice que tú tienes, dice, en todo plano P determinado por dos rectas paralelas disjuntas, ¿ya? Tengo aquí el plano P, acá hay dos rectas paralelas disjuntas, o sea, no son lo mismo, son diferentes, pero son paralelas. Se cumple que dichas rectas son paralelas a un segundo plano P1, ¿ya? Entonces vamos a trazar un plano paralelo, P1, que sea paralelo a F1 y F2. Entonces, P es paralelo a P1, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? O sea, si tú lo ubicas acá arriba, sí, ¿no? P1 va a ser paralelo a P. Pero ¿qué pasa si tú lo ubicas acá? P1. Ahora, tú sabes que, por ejemplo, tú graficas la recta acá y van a ser paralelos. Pero no necesariamente se va a cumplir siempre, pues. Por lo tanto, todos son falsos. Todos son falsos. ¿Listo? Sigamos. Ah, ya, esto sí, proyección ortogonal. Tienes un plano H, ¿ya? Tienes un plano H. ¿Cuál es la proyección? ¿A qué llamamos proyección ortogonal? Por ejemplo, tú tienes aquí este punto A, ¿y cuál es la proyección de A sobre el plano? Es que tú desde A traces que una perpendicular al plano. Y va a ser desde A, vas a tener una perpendicular, perdón, de tal manera que va a ser perpendicular en un punto, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Ya. Va a ser en este punto, por ejemplo, ¿no? Forma 90. Entonces, este punto A' es la que este punto A' viene a ser la proyección del punto A sobre el plano. Este punto de acá viene a ser la proyección del punto A sobre el plano. Por ejemplo, tengo un segmento. Si yo tengo un segmento y quiero hallar la proyección del segmento sobre el plano, simplemente tomo los extremos, ya, tomo los extremos de quién, del segmento, y desde esos extremos trazo perpendiculares al plano, mira, perpendicular de forma 90, y de acá también, perpendiculares al plano. Y este segmento que une las perpendiculares, ¿ya? Este segmento que une las perpendiculares es la proyección, o sea, este de acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a este de acá, este segmento que une los perpendiculares del punto B, ¿no? Con la proyección, ¿no? De C, este segmento de acá es la proyección ortogonal del segmento BC.
es la proyección ortogonal del segmento BC. Date cuenta cómo encontramos la proyección. Ahora, tú quieres proyectar, por ejemplo, aquí una figura, ¿no? MNL. Igualito, tú tomas los vértices. Tomas este vértice y este vértice. Desde esos vértices, tú trazas ¿qué? Trazas segmentos, ¿no? Trazas una perpendicular. Vas a hallar la proyección de cada uno de estos vértices. Para hallar la proyección de cada uno de los vértices, tienes que trazar segmentos perpendiculares, ¿no? Trazas un segmento perpendicular, aquí se encuentra la proyección del punto M, que le voy a llamar M', y acá trazo un segmento perpendicular al plano, en este punto que es N', que es la proyección del punto N, y acá ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, al unir estos puntos de proyección, forma un triángulo. Y este triángulo de color rojo es la proyección de esta figura geométrica. Esa es la proyección ortogonal. Ya, ten en cuenta. Eso viene a ser, ¿qué cosa? Eso viene a ser la proyección ortogonal. Ahora, ángulo entre la recta y plano. Ángulo entre la recta y plano. A ver, por ejemplo, ¿no? Tú tienes la recta F, esta recta verde, recta F, y tienes un plano acá, plano H. Entonces te das cuenta que esta recta F es una recta secante, el plano H, ¿no? Lo corta acá. Ahora, ¿cómo puedo hallar yo el ángulo que forma esta recta secante con el plano? Muy simple. Tomas un punto de la recta, por ejemplo, tomo el punto A, y hallo la proyección ortogonal del punto A con respecto al plano. Hallo la proyección ortogonal del punto A. Y para hallar la proyección del punto A, la proyección ortogonal, tengo que trazar ¿qué? Un segmento perpendicular, o sea, va a ser perpendicular en este punto al plano. Este sería ¿qué? La proyección del punto A, la proyección ortogonal. Entonces, como ya tengo la proyección ortogonal y tengo el punto de corte de la recta con el plano, uno mediante un segmento. ¿Y qué es lo que estoy formando? Un triángulo rectángulo. Y este ángulo de acá viene a ser ¿qué cosa? El ángulo que forma la recta secante con el plano. ¿Listo? Viene a ser que el ángulo que forma la recta secante con el plano. Pero mira cómo encuentro alfa, ¿no? ¿Cómo encuentro alfa? Tomo un punto de la recta, un punto cualquiera, busco su proyección ortogonal del punto, lo encuentro. Tú sabes que acá tiene que formar 90 y luego trazo un segmento que pase por qué? Por el punto de acá, punto de corte de la recta secante con el plano y por el punto de proyección ortogonal. ¿Listo? Y aquí estaría el ángulo. ¿Listo? Ten en cuenta eso. El teorema de las tres rectas perpendiculares. No, es se usa para resolver muchos problemas. Tienes una recta AB. Esta recta de acá, esta recta B. Que está en un plano H. Tienes un punto P. Este es el punto P que pertenece al plano H. ¿Ya? Y es exterior, pues no está en la misma recta B. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, primera perpendicular. Trazo una recta perpendicular al plano que pase por el punto P. F1 es una recta perpendicular al plano que pasa por el punto P. Eso es lo primero que haces. Trazo una recta perpendicular al plano por un punto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Por este punto P, que es el pie de la perpendicular de la recta F1 con respecto al plano, voy a trazar una recta F2. Pero esta recta F2, que voy a trazar, esta recta F2 que voy a trazar, tiene que ser perpendicular a la recta B. Acá está. Va a ser perpendicular a la recta B. Esta. ¿Te das cuenta? Van dos perpendiculares, ¿eh? F1 era la primera perpendicular al plano, luego por el pie de perpendicular trazo una recta perpendicular a la recta B, ¿no? Ahí está.
¿Qué es lo que sucede? Tengo que trazar una tercera perpendicular. ¿Quién viene a ser la tercera perpendicular? Es la recta que pasa por Q. Profe, ¿quién era Q? Q era el punto de intersección de la recta F2 con la recta B. Por F2, ya, por F2, ya, perdón, por F2, por Q voy a trazar una recta. Por Q voy a trazar una recta. Que pase por F1, que corte a F1. Profe, ¿y en dónde lo va a cortar? En un punto cualquiera, que lo corte F1. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Ah, se va a cumplir lo siguiente, que esta tercera perpendicular va a formar 90 grados con la recta B. O sea, primero, yo tengo un plano. Ya, yo tengo un plano. Tengo una recta. Tomo un punto. Pero por este punto yo trazo una recta perpendicular. Perpendicular al plano, ¿no? Perpendicular al plano, ahí está. Esta recta es perpendicular al plano. Ahora, por este punto, voy a trazar una recta que sea perpendicular a este segmento de acá. Que sea perpendicular. Ahí está. Eso es lo que te dice. Ahora, por este punto de intersección, trazo una recta, que puede ser esta, que puede ser esta de acá, ¿no? O que puede ser hacia abajo, pero trazo una recta. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? A ver, un momentito, vamos a borrar las rectas que he trazado. Ya está. Un momentito. Ya bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Ah, mira, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que esta recta que pasa por este punto, ¿no? Va a formar con esta recta, la de un inicio, va a formar 90 grados. Eso es lo que se cumple. Ese es el teorema de las tres perpendiculares. Ese es el teorema de las tres perpendiculares y lo que se está cumpliendo aquí. Algunas notas importantes, quizás por ahí, para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué dice? Fíjate, ¿no? Tienes acá B. La primera, tienes la segunda, ¿no? Ahora, pero, profe, ¿qué pasa si no te dicen que la segunda forma 90? Si no te dicen que esta tercera es la que forma 90. O sea, ¿te das cuenta que esta era la primera perpendicular, esta era la segunda perpendicular y por lo tanto la tercera tenía que ser perpendicular? La recta verde tenía que ser perpendicular, ¿no? F1 perpendicular, F2 perpendicular, por lo tanto F3 perpendicular. Pero ¿qué pasa si, digamos, F1 es perpendicular y F3 es perpendicular? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta recta F2 también tiene que ser perpendicular. También tiene que ser perpendicular. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si con respecto a él F2 es perpendicular y F3 es perpendicular? Entonces, ¿qué debe pasar? Que F1 también tiene que ser perpendicular, pues. La primera también tiene que ser perpendicular. Entonces, ten en cuenta esa variación. ¿Listo? Sigamos. Si quieres, tómale foto. Ya, si lo quieres estudiar, es un problema del examen de la UNI 2014-1. Ya. Si quieres, tómale foto, chicos. Ya, y esto de acá, el teorema de Tales en el espacio, que ya lo hemos trabajado. Ya, si quieres, tómale foto, vamos a pasarle los problemas. Vamos a pasar los problemas. Ya. Dice, 1. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones de las rectas alabiadas siempre están contenidas en planos secantes. A ver, vamos. Dime tu respuesta a la primera pregunta. Dime tu respuesta a la primera pregunta. A ver. ¿Qué te sale? ¿Las rectas alabiadas siempre están contenidas en planos secantes? Falso, ¿no? No siempre van a estar en planos secantes. Ya, puede ser que estén en planos no secantes, ¿no? Rectas alabiadas pueden estar contenidas en planos paralelos. Rectas alabiadas pueden estar contenidas en planos paralelos. Habla, dime. No, no estás hablando, no quieres hablar, creo.
Porque no creo que el chat esté. Eso sí, pueden, dice, ¿no? Pueden estar en planos para. Claro, porque imagínate, mira. La del cubo. Por ejemplo, la del cubo, creo que vimos un ejemplo, si no me equivoco. Esta diagonal con esta de acá son dos rectas alaviadas, pero que pertenecen a planos que el plano de arriba y el plano de abajo que son paralelos. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Verdadero. La proyección ortogonal de un punto sobre un plano es un segmento, habla. La proyección ortogonal, no, te dije que la proyección ortogonal de un punto es otro punto, falso. D. 3. Ya, estos son problemas ya, pues. Estos sí son problemas, ¿no? Si AC, a ver, vamos a ver. Si AC, este AC, vale 3 CD. Ah, ya, AC vale 3. Y CD vale 1. Pero si él vale 1, acá también vale 1. Calcule la medida del ángulo formado por la recta AB y el plano H. Oye, ¿el ángulo formado por la recta AB y el plano H no sería él? Alfa. Acá no es 90. Si es 1, como es 45, va a ser 1. ¿Qué sucede? Está directo, pues. ¿Cuánto vale tangente de alfa, por ejemplo? Profe, tangente de alfa es un tercio. ¿Y tangente de qué ángulo es un tercio? Tangente de qué ángulo es un tercio. A ver, tangente de qué ángulo es un tercio. A ver, te leo. Vamos. Tangente de qué ángulo es un tercio. Tangente de qué ángulo es un tercio. A ver. De 37 grados medios. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Sigamos. 5. A ver, veamos. Según el gráfico dice que AB vale 5, ¿no? AB viene a ser este de acá que vale 5 de acá. CD vale 1, este de acá vale 1, ¿no? CD vale 1. Calcule el área de la región cuadrantal. ¿Cuál es el área de la región cuadrantal? Ah, me imagino que este que está en blanco debe ser, ¿no? De ese que está en blanco tiene que ser. Ahora, si yo uno, por ejemplo, el punto O con el punto A de acá, a ver, perdón, el punto O con el punto A de acá, sucede lo siguiente, ¿no? Digamos que es de radio R, por ejemplo. Vamos a llamarle radio R, entonces este va a ser R, pues. Pero OC es R. Ahora, si este que está en blanco es una región cuadrantal, OD es igual a OB. ¿Y OD cuánto vale? R más 1. Entonces, OB ¿cuánto va a ser? OB también tiene que ser R más 1. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes aquí? Tú tienes lo siguiente, ¿no? Tú tienes aquí que él es R y que él es R más 1. Pregunta, chicos, ¿cuánto vale R para que cumpla eso? No tendría que ser 3, porque si vale 3, él es 4 y hipotenusa 5. Cumple. R vale 3. Si R vale 3, quiere decir que OB vale ¿cuánto? OB vale 4. Y tú quieres hallar el área, ¿no? Y el área que va a ser igual a pi por radio cuadrado, pi por r cuadrado, dividido entre 4. ¿Por qué? Porque es un cuadrantal, la cuarta parte. ¿Y cuánto vale radio para esto de acá? 4. ¿Qué sería entonces? Pi por 4 al cuadrado. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 4. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto saldría? 4 al cuadrado y lo divides entre 4, ¿no? Y va a salir con pi. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Nada? Ya, muy bien. 4 pi.